Listo, estamos grabando. Buenas noches. La semana pasada, la clase pasada, nos quedamos en la parte de regalías. Entonces, veamos, ¿qué son las regalías? ¿Quién nos dice qué son las regalías? Keila Nolasco, a ver, aprovechando que apareces aquí en primer lugar. ¿Qué son las regalías, Keila? ¿Nos puedes compartir, por favor? Según yo, es un pago que se le hace a los... Es que no sé si era al Estado. Creo que es como los pagos por los contratos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es al Estado. Sí, al Estado. Estado, gracias, Keila. ¿Y quién decide estas regalías? A ver, veamos, Brandon. ¿Quién decide estas regalías, Brandon? No recuerdo bien si se hace entre el que es el prestador, en este caso no sé cómo el pago se le hace al que presta el derecho, no sé si se le haga como a Pemex o al gobierno mismo el que ponga estas regalías. Ok. Vamos a poner como ejemplo los contratos actuales. Vamos a recordar que pues tenemos 111 contratos y tenemos contratos de licencia, contratos de producción compartida, contratos que son llamados farm outs. Entonces, vamos a suponer un contrato de licencia. ¿En qué momento se decide cuál va a ser la regalía para el Estado? O sea, ¿quién dice, sabes qué? Mi regalía es tanto, yo quiero que se dé tanto, es decir, yo le voy a dar 20, 30, 40, 50% al Estado. Es decir, ¿en qué momento se decide esto? ¿O quién lo decide? A ver, vamos a darle chance a Mercedes. A ver, Mercedes, por favor. Si no mal recuerdo, son las operadoras las que ofrecen cierta cantidad durante su participación en las licitaciones. Sí, es y correcto. la CNH es la que las aprueba o no. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo adicional a lo de Mercedes? Lo hace el operador cuando se hacen las rondas petroleras. El operador dice, ¿sabes qué? Yo le voy a dar al Estado tanto. Sin embargo, hay un tope. Hay un tope que se establece a partir de lo que dice Hacienda. Es decir, se acuerda y se dice, ¿sabes qué? Como mínimo, yo necesito de regalías el 70%, el 60%, el 80%, etcétera. Las primeras rondas fueron un tanto altas para el Estado, entonces, es decir, muchas regalías para el Estado no le convenían tanto a los operadores, entonces digamos que hubo una menor demanda, es decir, la primera ronda pues sí fueron algunos bloques desiertos, pero posteriormente se llegó a un acuerdo y se dijo, ¿sabes qué? Vamos a bajar un poco las regalías, que esto sea más atractivo para las operadoras. Y entonces, pues se continuaron las rondas y a partir de ahí vamos a poner como ejemplo un 75% para el Estado o un 70%. Y a partir de ahí entonces ya las empresas operadoras empiezan a jugar con esas regalías y dicen, ¿sabes qué? Yo te ofrezco 72%, yo te ofrezco 75%, etcétera. ¿Sí? Esa es lo que son las regalías. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los gastos de operación y mantenimiento?
Vamos a ver, David, ¿qué son los gastos de operación y mantenimiento? Y pregunta, ¿estos gastos se pueden considerar inversión? Los gastos de operación y de mantenimiento no se pueden considerar como una inversión inicial, puesto que inicialmente no vas a tener que mantener nada, ya que todos sus equipos son nuevos, y no estás operando. Entonces, ya una vez que inicias, sí se puede considerar. No. O sea, no se pueden considerar como de inversión y literal, para operar necesitas un capital. Entonces puede ser, no sé, algo como lo que también se define caja, y respecto al mantenimiento es lo que las máquinas necesitan, lo que pues le tienes que estar manteniendo, ¿no? O sea, no sé cómo explicar eso. Pero creo que por ahí va. Sí, para mantenerla operando, ¿no? O sea, o sea, una cosa es lo que permite como tal mantener, no, operar, es decir, mantener moviendo todo el sistema o todo el complejo. Y ya el mantenimiento, pues es aquello que se requiere para darle como esa vida, extender esa vida útil a los activos o a las máquinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Ahora, una pregunta, gracias David. A ver, vamos a ver, María Fernanda. ¿Los gastos de operación y mantenimiento se pueden deducir de impuestos? María Fernanda. Adelante, María Fernanda, te estamos escuchando. Ok. Veámonos entonces, María Fernanda. Vamos con Lorena Áviles. A ver, Lorena Áviles. ¿Los gastos de operación y mantenimiento se pueden deducir? ¿Cómo que deducir, profe? Bueno, es que ¿Deducir de no. impuestos? Ah, no se puede deducir de impuestos según yo. Los impuestos ahora sí que los establece pues ya el Estado y pues eso es aparte. Ok, vamos a suponer algo. Vamos a irnos ya no en una empresa petrolera, vamos a irnos a una empresa pequeña, una empresa, una micro, mediana empresa, por ejemplo. Y yo llego y yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito pintar el interior de mi empresa, yo necesito hacerles, mandarles a hacer uniformes a mis empleados, yo necesito, digamos, darle mantenimiento a mis instalaciones. ¿Ustedes eso lo podrían deducir o no lo podrían deducir de impuestos? Veamos. Giovanni Velo. Adelante, Giovanni Velo. Giovanni Bello, profesor. Ah, Giovanni Bello. Bueno, yo digo que sí se puede deducir porque estos gastos de operación se consideran como un gasto. Entonces, pues yo digo que sí, en la parte de deducirlo por parte de los impuestos, pues sí se puede. De hecho, sí se puede. Normalmente, por ejemplo, gracias, Giovanni Bello. E incluso en empresas, ustedes véanlo en las micro, pequeñas y medianas empresas,
cuando se hace la deducción de impuestos, se deduce esta parte que son los gastos operativos y los gastos de mantenimiento. ¿Y por qué se deduce a veces esta parte, por ejemplo, de uniformes? Porque la teoría que nos dice aquí, o lo que nos dice Hacienda es, ¿sabes qué? Para que tus empleados no gasten en ropa, porque eso es un gasto para el empleado, para que tus empleados no tengan que estar gastando más dinero del que ellos están recibiendo, porque a lo mejor pudieran tener un salario bajo. Entonces, para darle un beneficio al empleado, se puede deducir todos esos uniformes. Lo que son gastos operativos también se pueden deducir. ¿Por qué? Pues porque tú necesitas gastar eso para mantener activo toda tu producción, es decir, para que tú puedas seguir dándole el beneficio al Estado de estar, vamos a verlo, una empresa pequeña, de poder seguir vendiendo, de poder seguir moviendo tus productos. Al final tú lo vas a tener que reponer con impuestos, pero lo que son los gastos como tal operativos, pues estos sí se pueden deducir porque pues le conviene al Estado que tú puedas mantener en buenas funciones tu empresa. Y lo mismo pasa pues con las industrias petroleras, nada más que aquí estamos hablando de que esta deducción de impuestos o de esta deducción de gastos más bien, pues en realidad es muy alta, ¿no? Porque estamos hablando ya de una industria bastante fuerte. Entonces, esos son los gastos operativos. Vamos a verlo aquí. Tenemos dos tipos de gastos, variables y fijos. Obviamente, unos son los que ya, pues su nombre lo está diciendo, los que son la producción por barril o por millar de pie cúbico, por millón de pie cúbico, y aquellos que son los fijos, son los que son variable, digo, los que son fijos por mes o los que son fijos por año, es decir, los variables están en función de la producción, tanto de aceite como de gas. Y también pues existen gastos por pozo, que pueden ser al mes o al año, ¿sí? Entonces, pues muchas veces se va y se dice, ¿sabes qué? Necesito darle mantenimiento a mi pozo, necesito arreglarlo, necesito pintar las tuberías, etcétera. ¿Ok? Algunos gastos, pues, ¿qué factores influyen en los gastos? El manejo de HOCS, si requiere levantamiento artificial, si son producciones en costa afuera, en tierra, es decir, todo esto que estamos viendo en pantalla, pues va a incrementar el gasto o lo va a reducir. Por eso es que los gastos costa afuera son más altos que los gastos en tierra. Y ni se diga gastos en plataformas de aguas profundas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, ¿cómo se le conoce a la inversión y cómo se le conoce al gasto? A ver, vámonos con Abraham Santillán. Pues podría ser como en la administración donde son los pasivos y los activos, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto, pero a ver, ¿de qué otra forma tú le podría o se le denomina a la inversión y de qué otra forma se le denomina al gasto? Esto viene por unas siglas en inglés. Ah, no, la verdad no sé. Inversión, gasto, no me acuerdo. ¿No lo recuerdas? ¿Alguien se acuerda? Son 4 siglas. Ah, el OPEX, CAPEX, sí, sí. CAPEX y OPEX, sí, es correcto. CAPEX y OPEX. Ajá, sí, sí, sí. El Que lo pusieron CAPEX. en el chat. Es que no estoy viendo el chat por alguna extraña razón. Déjame ver. A ver, creo que ahora sí. Sí, de hecho, wow.
Ah, María Fernanda, mira, profe, es que no se escucha mi micrófono. Ya, gracias. Ya, todo aquí hay un montón de respuestas, nada más que no se veía por alguna extraña razón el chat. Perfecto. Y ahora sí vamos a darle lectura a todos los mensajes del chat. CAPEX y OPEX, sí, es correcto. Entonces, ahora existe algo que se llama depreciación. ¿Qué es la depreciación? A ver, Alfredo Caracosa, tienes... A ver, Alfredo Caracosa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si levantas la mano, te veré en los primeros lugares. ¿Dónde estás? Alfredo Caracosa. Aquí está, Alfredo Caracosa. Adelante, Alfredo Caracosa. ¿Qué es la depreciación? Buenas noches, profesor. Buenas noches. La depreciación es el valor que pierden nuestros activos o lo que nosotros compramos a través del tiempo, por el uso que le damos. Sí, es correcto. Gracias, Alfredo. Nada. Entonces, tenemos inversión, tenemos la depreciación. Hay una inversión que es tangible, que es cuando compramos equipos, unidades, etcétera. Tenemos una inversión que no es tangible, que son como los lodos, los químicos, registros de producción, por ejemplo, registros geofísicos, la toma de información sísmica. Es una inversión no tangible como tal, pero bastante valiosa para que nosotros podamos realizar buenos proyectos de exploración o de desarrollo. Normalmente lo que es la utilidad sujeta a impuesto se calcula como la utilidad operativa menos la depreciación, ¿sí? Es decir, que esto se va a ir, vamos a suponer que yo tengo una inversión, yo le quito la depreciación y a partir de ahí yo calculo este impuesto, ¿sí? Entonces hay tres formas de calcular esta depreciación, que es en línea recta, en balance de declinación y en unidad de producción. Ahora, yo no sé, a ver, ¿ustedes han escuchado aquella recomendación luego que dan, o a veces la gente dice, es que cuando tú sacas un carro nuevo de la agencia, se deprecia? ¿Será verdad esto? Es decir, ¿se deprecia más rápido que un auto ya usado o un auto de años ya más, pues más viejo, ¿no? Un auto más viejo con más años, pues. ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? Durán, Tlalolini. A ver, Durán. O sea que cuando lo sacas de la agencia se deprecia más que un carro ya usado. Sí, mucha gente de repente te dice, ¿sabes qué? Es que no compres un auto de agencia porque se deprecia muy rápido, se deprecia más rápido que, o en mayor porcentaje que un auto usado. Es que, bueno, yo lo que me imagino es que va más referido a que en cuanto, o sea, al precio al que tú lo compras, al momento de salir de la agencia va pues a disminuir en un gran porcentaje, ¿no? Sí, es correcto. A comparación de que si es usado, pues yo creo que el valor se está manteniendo un poco más, pues constante, ¿no? El valor del auto. Sí, pero ¿por qué pasará esto? O sea, sí será, entonces sí es verdad, o sea, sí es verdad que, por ejemplo, el primer año se deprecia más que un auto que ya tiene, por ejemplo, 5 años. Es decir, cuando ya, digamos, es un auto ahora y este año se va a depreciar más que dentro de 5 años, por ejemplo, si tú tuvieras tu auto el mismo auto dentro de 5 años. Sí, o se depreciaría de manera lineal. No, yo creo que sí se deprecia más al principio y
Bueno, no sé bien por qué sería, a lo mejor no sé, profe, la verdad. Vale, gracias, Durán. Sí, profe. Veamos esto, miren. Hay una depreciación en línea recta, que es como una depreciación muy sencilla y es a veces un cálculo que hacemos así cuando vamos a comprar algo, cuando de repente decimos, ¿sabes qué? Pues a ver, calcúlale la depreciación. Tenemos una inversión inicial de 100 millones, vamos a ponerle aquí de dólares, una vida útil de 10 años y por lo único que hacemos es dividir 100 millones de dólares entre 10 años, ¿no? Entonces se deprecia 10 millones de dólares por año. Eso es muy sencillo. Y decimos, bueno, es que se depreció 10 millones en 10 años, digo 10 por año, pues está bien, ¿no? Pero no podemos hacer eso para activos petroleros, no podemos hacer eso para cualquier activo, incluso para nuestro auto, pues no podemos decir, ¿sabes qué? Pues es que yo lo compré en 100,000 pesos o en 200,000 pesos, vamos a ponerle un precio de 100,000 pesos y de repente vas a decir, oye, pues es que, ¿y cuánto va a valer dentro de 5 años? Y decimos, no, pues es que se deprecia 10,000 pesos por año, entonces dentro de 5 años, ¿a poco te va a valer 50,000 pesos? Digo, eso sería como absurdo, ¿no? Que tú llegaras y dijeras que ahora tu carro vale 50,000 pesos. Entonces, Alfredo, cada cosa, a ver, adelante, Alfredo. O sea, por lo que yo tenía entendido, todos los años se deprecia igual, solo que al sacarlo de la agencia, pues pierde valor en ese mismo instante, ¿no? Pero es durante todo el año. Y lo que estaba comentando de la maquinaria por lo regular, hasta donde yo sé, se deprecia a 10 años. Lo que hacen es depreciarla a lo largo de 10 años, pero no es el valor total de la maquinaria, solo es un porcentaje. Así es, Alfredo. Así es, gracias. Depende mucho de la vida útil del activo y depende también mucho del por qué se va a depreciar y qué factores influyen en esto, ¿no? Es decir, en un auto, obviamente de agencia, digo, pues influyen otros factores que ya son como los impuestos, la tenencia, etcétera, ¿verdad? Y el uso. Pero hay una tasa de depreciación aquí que se hace como balance de declinación. Todos los activos tienen un valor de salvamento. Entonces, depende del activo y depende de las condiciones, es decir, de la industria también, es decir, es el tiempo que nosotros le vamos a dar de depreciación. Es decir, a algunos le vamos a dar 5 años, a otros le vamos a dar 10, a otros le vamos a dar 20, es decir, va a variar esto, ¿no? Dependerá de la industria, de la norma, del tipo de producto, del tipo de activo. Pero veamos esta parte. Si nosotros calculamos la depreciación de una manera que es balance de declinación, por ejemplo, nosotros tenemos una inversión inicial de 100, vamos a dejarlo en 100, ya vamos a quitarle esta M para no darle tanto número. Vamos a tener una inversión inicial de 100. Entonces, la vida útil de este producto que nosotros tenemos, que vamos a llamarlo, no lo sé, un sistema artificial, es de 10 años. Entonces, en esos 10 años yo lo tengo que ir depreciando. La depreciación anual es del 20%, ¿sí? Pero nosotros vamos a calcularle la primer depreciación del 20% a estos 100 y nos va a dar 20, ¿ok? 20 millones, 20,000 pesos, lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero la siguiente depreciación no va a ser lineal, sino la siguiente depreciación va a ser, ahora de los 100 menos los 20 nos va a dar 80. Y a esos 80 yo le voy a sacar otra vez el 20%. Ahora es 16. Ajá, 16,000 pesos, vamos a ponerlo así, como 16,000 pesos. Y al tercer año, pues a estos 80, es decir, los que yo tenía anteriormente, le quito nuevamente estos 16 que yo tengo del año pasado.
y le saco el 20% nuevamente, ahora me quedan 13, pero observen cómo esta parte va disminuyendo. Si ustedes sacan la diferencia entre 16 y 20, primero son 4, luego son 3, luego se va yendo a 2.80, etcétera. Es decir, se va yendo cada vez menos, se va haciendo cada vez menos la depreciación en cuestión de porcentaje, más no del valor. El valor sí sigue disminuyendo, pero porcentualmente cada vez es menor. Es decir, comienza a hacerse una especie de curva, ¿sí? Hasta que llegamos ya al 10º año, en donde prácticamente ya alcanzamos el valor de la depreciación y pues ya tenemos nuestro valor de salvamento, que sería ese 16.71 menos 2.67. Si yo quisiera vender mi producto o mi activo para recuperar algo, yo tendría que venderlo posterior a lo que sería del 10º año, ¿sí? Entonces, esto mismo ocurre, de hecho, con los activos, esto mismo ocurre también con algo similar, con los autos, que los primeros años se deprecia mucho y ya posterior a los 5 años o más, pues empieza a ser cada vez menor. E incluso ocurre con las casas, con los departamentos. Por ejemplo, si ustedes compran un departamento, los primeros 20 años prácticamente sí se aprecia, ¿sí? Tiene un valor incremental, pero después de esos 20 años ya empieza a haber una depreciación y la depreciación pues empieza a ser de una manera similar a esta. Ok, entonces esta es la parte de lo que es ahora el otro tipo de depreciación, que es unidad de producción. ¿Qué ocurre con este tipo de depreciación que es unidad de producción? Tenemos nuestra inversión inicial, pero esta unidad de producción está en función de las reservas, ¿ok? De las reservas remanentes que nosotros tengamos y de la producción que nosotros tengamos de manera anual. Entonces, lo que se hace aquí es este millón que tenemos aquí, bueno, estos 1000 millones que tenemos aquí, o vamos a dejarlo estos 1000 M que tenemos aquí, lo que haremos es la producción anual sobre las reservas remanentes. Entonces, la producción anual es de 50, vamos a ponerlo en miles, y la reserva remanente es 200. Entonces, si están miles, vamos a sacar nada más el 50 sobre 200, que nos da 0.25. Ese 0.25 yo lo multiplico por la inversión inicial y nos va a dar 250. Entonces, 250 va a ser la depreciación anual. Y luego estos 250 yo se los resto a la inversión inicial, que son los 1000, y me va a quedar 750. Esto está en miles también. ¿Ok? Y así me voy. Ahora, al siguiente que yo le voy a restar, van a ser a los 750, hago la misma ecuación y me van a quedar 200. Entonces serían prácticamente 750 menos 200, pues nos dan 550. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues estos .267, multiplíquenlo por 750 y nos da estos 200 de depreciación anual, ¿sí? Redondeado, que al final quedan 550. Y así nos vamos. Esta parte es lo que se llama depreciación por unidad de producción, que aquí pues estamos en función de las reservas. ¿Ok? Entonces son 3 tipos de depreciaciones que estamos viendo. Dependerá del tipo de activo, dependerá de la condición a la que nosotros estemos queriendo evaluar esta depreciación. Si estuviéramos hablando de una plataforma como tal, pues podríamos quizás usar este tipo de depreciación también. Ok, estos ejercicios ustedes los pueden realizar. De hecho, los van a tener que realizar. Son sencillos. Y tenemos los impuestos. Pues los impuestos, pues ya saben, todo aquello que
que el gobierno requiere es un pago por el uso del suelo nacional. No es un pago indebido, es un pago para que el Estado pueda seguir haciendo sus actividades, evadir impuestos. No es tan recomendable o no debería ser recomendable o de hecho no se debería de realizar porque pues a partir de estos impuestos es de donde nosotros pues tenemos en teoría servicios de salud, pavimentación, luz, agua, etcétera, en buena medida o en mala medida, pero mientras menos caiga de impuestos, pues menos podemos tener estos servicios. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues también, si nosotros no pagamos impuestos, pues difícilmente uno puede exigir que se haga pues que se tengan mejores servicios, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos, mejores servicios. Entonces, utilizar evasión de impuestos, pues no es la verdad nada aplicable. Todos deberíamos hacerlo, de pagar correctamente los impuestos, y parte de lo que yo les decía de esta reducción de costos, pues la pueden hacer las empresas. Sin embargo, hay empresas muy abusivas, hay empresas muy gandallas que de repente quieren inflar sus costos. Entonces, esos costos de repente los pueden deducir y la utilidad para el Estado es menor. Y es ahí en donde entran los órganos reguladores y estos órganos, la Secretaría de Hacienda, etcétera, para evitar que pues esto se lleve a cabo y que el Estado pierda. ¿Ok? Esto es la parte de impuestos. Todo lo que genere ganancias, no nada más en este país, es decir, prácticamente en todos los países del mundo se pagan impuestos. ¿Sí? Todo lo que genera ganancias debe de ser algo que tenga que pagar impuestos en nuestro país. Si no hay ganancia, pues no se paga impuesto. Ok, eso también es un hecho. Si mi empresa, por ejemplo, si yo llego y pongo una empresa y los primeros 2 años está en números rojos, yo no pago impuestos. ¿Ok? Entonces, utilidad sujeta a impuesto es la utilidad operativa menos la depreciación. ¿Sí? Por eso es importante calcular correctamente la depreciación, porque a partir de ahí, de lo que yo tenga, yo lo voy a depreciar y yo tengo que pagar un impuesto. Impuestos a pagar es la utilidad sujeta a impuesto por la tasa del impuesto. ¿Cuál es la tasa? Pues depende del ISR que nos estén cobrando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el límite económico? Yo creo que ya muchos saben qué es el límite económico. Esto también se ve cuando se ve el tema de curvas de declinación. Nada más veamos. Veamos. Ana, Atempa, ¿qué es el límite económico, Ana? Es cuando el flujo de efectivo de lo que generas alcanza su máximo. El flujo de efectivo de lo que generas alcanza su máximo. Ajá, o sea, es la vida útil económica del proyecto. Ok, eso queda más claro. Sí, eso sí, te lo compro totalmente. Pero aquí hay una situación, esta vida útil del proyecto, gracias Ana. Sí. Esta vida útil del proyecto se tiene que calcular después de impuestos. Nosotros veremos en muchas ocasiones que calculamos los proyectos, por ejemplo, un BPN, y nos sale un BPN positivo antes de impuestos, y de repente sacamos el valor presente neto después de impuestos
y este nos da negativo. Entonces, esto se tiene que calcular considerando los impuestos. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el límite económico en barriles por día si los costos operativos son de 10,000 al mes en el mes de enero y el precio del aceite es de $40 por barril? Entonces yo calculo estos 10,000 entre 31 y a la vez estos 31, bueno, este resultado entre 40. Esto me da 8 barriles por día. ¿Ok? Pero yo estoy sacando estos valores y vamos a ver esto, miren. Con este ejercicio, un pozo tiene una producción conforme al cuadro inferior con un precio de $50 y un costo, es decir, un precio de $50 el barril y un costo por cada paso de tiempo de $1,300, es decir, entre el 1 y el 2, 1,300, entre 2 y 3, 1,300, etcétera. ¿En qué momento tenemos el límite económico? A ver, Joaquín, mi estimadísimo Joaquín, ¿en qué momento ocurre el límite económico? Cuando bueno, el flujo debe de ser 0 para que tu límite económico digas ya hasta aquí. No puede pasar a negativos. ¿En qué año, aquí del ejemplo que tenemos enfrente, tendríamos el límite económico? Pues sería en el año 3, pero si lo buscamos sería entre 3 y 4 años. Entre 3 y 4 años más o menos tendríamos que hacer una interpolación, ¿verdad? Así es. Sí, es correcto. Como un 3,5, 3,5, más o menos. Más o menos, sí. Sonso. Más o menos, más o menos. Perfecto, gracias, Joaquín. A grosso modo. A grandes rasgos. Más o menos, sí. Pero está entre 3 y 4. Es decir, cuando esto ya es 0, ¿qué ocurre aquí? De mi monto de 2,500, yo le quito 1,300, me quedan 1,200. Luego a 2,000, para el año 2, yo le quito otra vez 1,300, me quedan 700. Luego a los 1,500 le vuelvo a quitar esos 1,300, me van quedando 200. Es decir, cada vez yo estoy teniendo menor ingreso. ¿Por qué? Pues porque la producción igual va bajando, va declinando, pero el costo sigue siendo el mismo, es decir, son 1,300. Vamos a suponer que yo tengo una plataforma, yo le tengo que dar mantenimiento. ¿Por qué? Porque aunque yo produzca 10,000 barriles, yo produzca 8,000 barriles o yo produzca 15,000 barriles, el costo de mantenimiento pues prácticamente se va a mantener. ¿Sí? O sea, va a ser constante. Eso no se va a quitar, es un costo fijo, como el que habíamos visto. Entonces, pues eso yo se lo tengo que estar quitando, pero mi producción va declinando. Y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a algunos campos ya que ya tienen mucho tiempo, ya campos maduros, por ejemplo, Artesa, campos maduros allá del sur, por ejemplo, también veamos Rabasa, que en realidad son muchos de los campos nacionales, ¿verdad? Que están ya en una etapa de campos maduros. Y estos vienen declinando y declinando y declinando, pero el costo de mantener las instalaciones pues sigue siendo el mismo, y si nosotros, les voy a mandar un ejemplo de una sesión, de algunas sesiones o de órgano de gobierno de la CNH, en donde se analizaron algunos de estos proyectos, en donde los operadores, el operador en este caso Pemex, solicitó revisar solicitar este plan de desarrollo, ¿sí? Una revisión, una modificación al plan de desarrollo, y se hacía el análisis económico y parecía a corto plazo, es decir, ellos metían el plan de 5 años, por ejemplo, 10 años o 20, parecía que era que tenía indicadores económicos negativos. Sin embargo,
estos campos son campos que ya traen una producción desde hace 20, 30 años. Entonces, decir que nada más porque ahorita ya el costo operativo es bajo, digo es alto y la producción es baja, que ya no son rentables, pues realmente no, porque tendríamos que nosotros traer todo lo que se ha producido previamente al tiempo actual y en ese momento entonces nosotros veríamos recuperaciones bastante altas, valores del valor del VPN muy altos, relaciones costo-beneficio altas, totalmente positivas, ¿verdad? Entonces, pues de lo que platicamos es esto y la importancia de los costos operativos. Por eso es que a veces es muy importante reducir costos operativos y es cuando empieza como pues esta parte de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, algunas empresas de esto que está pasando con lo de la pandemia, algunas empresas dijeron, ¿sabes qué? Es que entonces ahora en vez de utilizar 5 camionetas, pues vamos a utilizar una. Algunas empresas, vamos a hablar ahora de empresas ya no petroleras, algunas empresas de otro rubro, pues migraron, por ejemplo, a no tener todas las tiendas abiertas porque dicen, ¿sabes qué? Pues es que son costos operativos tener tiendas presenciales abiertas, entonces pues vamos a hacerlo digital, entonces en lugar de tener 10 tiendas, pues ahora voy a tener nada más 2 tiendas que son de forma física y lo demás lo voy a tener de manera digital. Entonces así es como se empiezan como a reducir estos costos. Es la manera de empezar a decir, ¿sabes qué? Pues bájale a esto, bájale a esta parte, digamos a estos 1,300 para que el proyecto siga siendo rentable. Y aquí es algo que viene, digo, el periodo de recuperación es lo que yo les comentaba. En esta primera parte, pues tenemos inversión, los primeros años son de inversión, inicia la producción en esta gráfica y luego pues ya empieza el periodo de recuperación. Vamos a recordar que cuando tú empiezas a ganar dinero, pues realmente no estás recuperando todavía. Vas a recuperar esa inversión hasta que pues ya prácticamente todo lo que tú invertiste sea equivalente a lo que tú estás recibiendo y ya en ese momento tú ya empiezas a tener ya una recuperación positiva. En este punto, pues vamos a tener aquí, por ejemplo, una reinversión en donde pues podría darse una reparación mayor, una reparación menor, algún proceso de recuperación secundaria, recuperación mejorada. Esto es algo bastante importante en los proyectos petroleros. Podemos tener más de una TIR realmente. Ya más adelante vamos a ver lo que es la TIR. Pero puede tener múltiples TIR. ¿Por qué? Porque podemos estar en este momento aquí arriba y al rato por la inversión que nosotros vamos a realizar, podemos estar abajo y volvemos a subir a un punto positivo y luego volvemos a bajar, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con esta parte de las inversiones que nosotros vamos a ir realizando. Hay algo que también se llama flujo de efectivo neto acumulado antes de impuestos, que es esta parte. Y pues esto es algo bastante, como les comentaba, importante considerar los impuestos. Siempre los impuestos pues le pueden pegar a un proyecto entre volverlo positivo o negativo. Entonces, ahora a ver, ¿qué es la inflación? Veamos, ¿quién? Cassandra, ¿qué es la inflación? Como el incremento excesivo de algo, o pues sí, de un precio o de algo así. Sí, es como si lo ponemos como un ejemplo, es decir, ¿para qué me alcanza hoy en día comparado con lo que me alcanzaba el año pasado? Es como un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo,
El año pasado, con 100 pesos, yo lograba comprar, no sé, 1 kilo de tortillas. Bueno, eso ya es como muy... Eso es como no saber ni siquiera los precios, ¿verdad? De lo que cuestan. Bueno, vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Con 100 pesos yo compraba, no lo sé, ¿qué se les ocurre? Un Six. Y de repente llego hoy, el año pasado yo compraba eso y llego este año y de repente digo, ¿sabes qué? Yo vengo acá por el Six, boom, 100 varos. De repente me dicen, no, ¿sabes qué, compadre? Que ya no te cuesta 100 pesos. Esto ya te cuesta 110 pesos. Entonces ya tus 100 pesitos ya no alcanzan. Existe algo ahí que ya es la inflación. El dinero también se depreció en el tiempo. El dinero no es lo mismo el dinero de hoy que el dinero dentro de un año, el dinero dentro de 2 años. Y entonces, pues ya, eso es lo que es la inflación, es decir, el poder adquisitivo va disminuyendo. Y hay hoy en día bastantes publicaciones, no sé si las han visto, de repente de las noticias de los periódicos, sobre todo de algunos periódicos, algunos diarios, y dicen, hay un meme, de hecho, que sale y, por ejemplo, la persona que, alguna persona de 25 años y dice, yo a mis 25, por ejemplo, dice, yo a mis 25 viviendo en casa de mis papás, sin auto, con un salario que apenas me alcanza pues, para mis gastos personales. Y luego dice, yo viendo a mi abuelo que a sus 25 pues, ya tenía una casa, un terreno y ya tenía 2 hijos o 5 hijos y ya tenía un auto y tenía pues, hasta un rancho, ¿no? Y pues eso es la depreciación del dinero en el tiempo. No es lo mismo lo que nuestros abuelos tuvieron a lo que hoy en día pues tenemos, ¿no? Es decir, no se puede comparar, o si lo comparan, pues van a darse cuenta y van a decir, ah, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que costaba un terreno hace 30 años que lo que está costando hoy en día. Entonces, pues eso es parte de la inflación. Mucho de esto, pues ya saben que se ve afectado por las devaluaciones que ha habido. Entonces, eso es la inflación. Y hay una manera de calcular esto que se llama escalación. Es decir, es llevar el dinero en el tiempo para que yo calcule pues realmente cuánto yo tendría que gastar o cuánto yo tendría que ahorrar, digamos, para poder obtener ciertas cosas. Es decir, para que yo pudiera comprar algo. En todos los proyectos petroleros siempre se debe de considerar la inflación. Es decir, que cuando, por ejemplo, hablamos de la inversión de un proyecto petrolero de hace 2 años, o de hace 5 años, o de hace 10, yo tengo que traer ese dinero de hace 10 años al tiempo presente, considerando la inflación que ha habido durante todo este tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, invertí 1 millón de pesos, yo tengo que traerme ese 1 millón de pesos al 2020, si lo invertí hace 10 años. Y entonces ustedes se darán cuenta, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que tiene una inflación anual de 1.02, más o menos ustedes díganme cuánto daría al día de hoy ese 1 millón de pesos que yo invertí hace 10 años. ¿Cuánto les da si consideran una inflación de 1.02? $1.02 lo traen de 10 años a la fecha. Tendrían que traer el millón por 1.02 para el primer año y luego por 1.02 de lo que les dé al segundo año, etcétera.
A ver si sacan la cuenta, por favor. Y entonces ahí es cuando se dan cuenta y es cuando de repente dicen, ay, pues es que hace 5 años esto me costó 100 pesos y ahora me cuesta 200. Ahí es en donde le está pegando la inflación, eso es la inflación, ¿ok? Al único que no le pega es a la cuota de la UNAM, que siempre ha seguido en lo mismo, desafortunadamente. Deberían de subirle aunque sea a 2 pesos, 3 pesos. Pero no es tan fácil. Valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es un concepto que se refiere al hecho de que el dólar en el futuro vale menos que el dólar hoy. Ya eso ya lo habíamos dicho. Y pues se puede aplicar a través de procesos de composición y descuento. Eso también ya. La tasa interna de retorno es aquella que hace que nuestro valor presente neto se vuelva 0. Es decir, si tenemos una tasa muy alta, nosotros tendríamos una buena o una mala rentabilidad. ¿Quién me dice? Astrid. Con una tasa interna de retorno, nosotros tenemos una buena o una mala rentabilidad. Una buena rentabilidad, ¿no, profesor? ¿Por qué? Astrid. Porque significa que la cantidad de dinero que se está obteniendo más o menos es viable respecto a la que se está invirtiendo. Sí. Perfecto, gracias. Sí, por ahí va el asunto. Mientras más alta la tasa interna de retorno, pues es más rentable nuestro proyecto. Si nuestra tasa de interés es muy alta, por eso es que, o el impuesto es muy alto, por eso es que hace que esta tasa interna de retorno pues sea menor. Es decir, que yo voy a necesitar, por ejemplo, si yo tengo impuestos del 30%, pues hace que nuestra tasa interna de retorno pues disminuya, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que es la TIR, la importancia de tener bajos esos impuestos o baja, pues a veces también esa tasa de interés. Y ustedes lo ven, por ejemplo, también cuando tienen, no sé, van a comprar un auto o van a pedir un préstamo, no sé si alguno ya pidió préstamo o tiene una tarjeta bancaria o algo así. No sé si algunos ya lo manejan o lo han visto con sus papás, con sus familiares, con sus tíos, con sus mamás. Y pues se darán cuenta que dice, no, pues es que la tasa bancaria, hay unas tasas súper altas, los créditos personales, la verdad es que los créditos personales son súper manchados. Por ejemplo, los créditos personales, algunos piden casi hasta el 45% de interés. O sea, eso es bastante alto, bastante gandalla, una tasa de ese tipo. Y hay gente que se lo avienta, es decir, hay gente que de repente no saca como que estas cuentas y dice, sí, pues es que voy a pagar nada más el 3% mensual, pues sí, pero si el préstamo te va a durar 2 años, pues nada más date cuenta cuánto vas a estar pagando. Entonces, eso es lo que referente a tasas. Y esto es lo que les comentaba, cómo traemos el valor del dinero en el tiempo con el valor presente neto. Sí, entonces, esto lo van a ver. Hay un valor presente de descuento, hay un valor presente a futuro. Esto ustedes igual lo pueden realizar. Es una manera muy sencilla. Y aquí lo único que se hace pues es que la N pues se lleva años y la tasa de interés pues es la que estamos manejando aquí. Esto es algo que no nos vamos a meter a ver detalladamente. Yo creo que esto lo han visto en otras materias. No tiene caso estarlo repitiendo. Es más fácil que a través de ejercicios ustedes
lo vayan entendiendo. Sí. Y pues vamos a dejarle aquí en este ejercicio para explicarlo rápidamente la próxima clase. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Por cierto, instalen el project, por favor, para que veamos su aplicación. Vamos a ver, nos va a apoyar un ingeniero, un invitado, para realizar algunos ejercicios con project y que ustedes sepan ver cómo se usa. Esto es bastante importante o bastante útil cuando se están haciendo ejercicios de planeación o más bien proyectos de planeación. El hecho de saber utilizar project ayuda bastante. Project en primer nivel, project en segundo nivel y ya ni se diga project en tercer nivel. Ayuda a mantener un buen control de la planeación de un proyecto, sobre todo cuando ya se hacen proyectos muy grandes, proyectos a muchos años. Sí. Entonces, aquí ya nos contestó Alfredo Caracosa, 30%. Se deprecia alrededor del 27%, nos dice Luis Tapia. Eso es hablando del ejercicio que estábamos realizando de considerar el millón de hace 10 años al tiempo actual. Observen, 1.26 millones nos cuesta hoy en día algo que nos costaba 1 millón. Sí, ahora tendríamos que pagar 1.26 millones. Gracias, Alfredo, y gracias, Luis Alberto, y gracias a todos los demás compañeros que Abigail, Astrid. Pero gracias a todos por su participación. No tengo más que decir. Si ustedes tampoco, hasta aquí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Que pasen una buena noche.